¡PGR! ¡No se muevan! ¡Quedan detenidos! ¡Ey, ey, ey! ¡No te muevas! Pedro, revísalo. Date vuelta. Date vuelta. ¡Vámonos! ¡Párense! Pedro. Pedro. Sí, eso creo. ¿Sí? ¿Puedes levantar? No te muevas. ¿Quieres morir? Pedro. Sí, señor. Pide refuerzos. Tú no te muevas. Te voy a ayudar a darle una manita de gato a esta posilga. Un poco de color siempre alegra la vida. Color. Y te tengo que llevar a dar una vuelta para que conozcas Guadalajara. Es muy bonito, ¿eh? Es media libre, aprovechame. Gracias. Oye, disculpa por lo de hace rato. No creas que siempre soy así de chillona. He tenido días mejores. Bueno, todavía no nos tenemos confianza, pero cuando quieras platicar de amores, estoy a la orden. Soy muy buena para las historias románticas. Ahorita, la verdad, prefiero no hablar de eso, ¿sí? Lo que necesito es conseguir una chamba. ¿Qué sabes hacer? Ya estoy listo, ma. Ay, qué guapo, mi amor. Mira, ella es Araceli, nuestra vecina. Él es mi hijo Salvador. Hola. Ay, qué carita de cansado. No es cansado, es hambre. Bueno, date un baño en lo que yo me cambio, ¿sí? Los acompaño a comer. Y también te voy a llevar a un lugar donde trabajo. A lo mejor ahí te puedo conseguir una chamba. ¿Les date? ¿Saben qué? Aquí en Guadalajara van a ser muy, pero muy felices. Caballeros, les pido de favor salgan. El paciente perdió mucha sangre. Sí. Vámonos. Este güey no va a soltar la sopa. Y el doctor que nos pidió un par de horas más para poderlo interrogar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos. Habrá que checar las siguientes 2 clínicas que están en la lista. Cayendo el pez gordo, vamos a evitar que sigan asesinando a viejas inocentes. A mí Chucho me vale madres. Si lo mataron es por pena. Además, ese muertito ni nos afecta. Por ahí no nos pueden llegar. Ay, ¿la habré dormido bien? El que sí me preocupa es Andresito. Ese se abre la boca. Estamos fritos. Él sabe que no puede hablar con la policía sobre nosotros. Ya se el robo de los camiones. Voy a tener que pensar en otra cosa para conseguir mis productos. Fíjense, esta semana tengo 2 nachas de silicón, 3 implantes y también vienen unas viejas por unos biopolímeros. Pásame el masking empanada. ¿Y qué? ¿Los policías esos los pueden reconocer? No, no nos vieron. Cuando mataron al Chucho empezamos a disparar, pero ese policía casi nos mata. Tuvimos que salir de volada. Enriqueta, si quieres me echo al Andresito de una vez. No, todavía no. Lo que sí quiero es que le mandes un recado bien clarito. Si habla, se muere. Ahorita vengo. Y la próxima vez, primero disparan y después viriguan.
Ella es un poco dura, pero en el fondo es buena gente. Pues no importa, estoy dispuesta a trabajar en lo que sea. No, Salvador, para allá no puede ir nadie, mi amor. Está prohibido por la dueña. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Que no es tu día libre? Vine a presentarte a una amiga. Acaba de llegar y no tiene trabajo. Y como la semana pasada Yesenia se fue para el gabacho, pues pensé que Sara podía ocupar su lugar. ¿Y sabes peinar o cortar o hacer manicure? ¿Qué sabes hacer? No, pero puedo aprender. No, mi amor, no me sirven las aprendices. Perdón. Aquí con tanta vieja, una vieja guapa que no sabe hacer nada, nada más me va a traer problemas. Olvídalo. Pero puedo aprender. ¡Olvídalo! Dije. Ya. Voy a tratar de convencerla. Olvídalo. No quiero trabajar con esa vieja sangrona. ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? Vieja sangrona. Yo busco de trabajo. Adiós. ¿Cuál es la urgencia? ¿A mí también me vas a hacer lo que le hicieron a Felipe? Tranquila, Mariana. Respira profundo. Te llamé para otra cosa. ¡Salvador! 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 ¡Hijo! ¿Qué te pasa, Salvador? ¡Salvador! ¡Contéstame! ¿Qué te pasa, Salvador? ¡Salvador! ¡Contéstame! ¡Auxilio! ¡Despierta, chavita, mi amor! ¡Auxilio! ¡Araceli! ¡Araceli, ayúdame, por favor! ¡Araceli! ¡Salvador! ¡Despierta! Chavita, mi amor, ¿qué tienes, por Dios? ¡Despierta! Hay que llevarlo a un hospital. ¡Aléjate de mi hijo! Permítame ayudarle. Aquí tengo mi coche. ¡Araceli! ¿Quién fregados eres tú? Que no se cansan de moler, ya basta. Trabajas para ellos, ¿verdad? ¡Araceli! Lo que quiero es ayudarle. Mi coche está aquí cerca y es una emergencia. ¡Araceli! Señora, por favor. Dile a tu patrón que se me sigue buscando, me va a encontrar. Por mi hijo soy capaz de hacer todo. ¡Largo de aquí! Araceli, ayúdame. ¿Qué pasó? Se desmayó con hicieron, se me muere, Araceli. No se va a morir, no digas tontadas. Vámonos al hospital ya. Vámonos, un taxi. ¡Taxi! ¡Taxi, es una emergencia! ¡Taxi! ¡Ayúdame, por favor! Joaquín, párate, por favor. Párate. ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué pasó? Vámonos, ayúdame. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Ayúdame. Despierta, chavitos. ¡No me toques! A mí no me puedes madrear como a Felipe, indio. Yo he sido leal contigo. Te avisé cuando él fue a buscar el dinero, ¿te acuerdas? No se confíe. Los ataques no son progresivos, sino que vienen y van. Usted puede sentirse muy fuerte ahora y en cualquier segundo sufrir un ataque incontrolable. Luisito, por favor, aquí no. Que no me dejes otra vez acá porque me cargan. Chitón, Mariana. Tú ya cumpliste tu parte. Hasta me avisaste de la reunión que tenía Sara con tu marido para lo de la lana. Y fue verdad. Entonces, ¿qué? ¿Estamos tranquilos? ¿Me pediste que viniera para decirme eso? ¿Nada más? Ya está bueno el presidente municipal. Ustedes lo dejaron muy golpeado. Hasta me encargó la presidencia municipal mientras se recupera, imagínate. Si sé algo de Sara o Felipe, yo te aviso. Ahí nos vemos. Espérate, huerca. Espérate. ¿Qué onda con tu marido? ¿Qué onda de qué? ¿Mi marido qué? Un médico amigo mío apareció muerto. Y da la casualidad de que ese doctor es el mismo que operó a Sara en su aborto. Amaneció degollado. Y yo creo que tu marido lo mató.
Salvador, por favor, mijo. Abre los ojitos. Dios mío, no me hagas eso también. ¿Y si le cayeron mal los tacos? ¡Ay, Joaquín, apúrate! Claro, lo envenenaron. Tiene que ser eso. Lo envenenaron en la taquería. Ay, no, Sara, ¿cómo envenenado? A ver, el sitio está medio cochino, pero los tacos no envenenan, no manches. Yo siempre como ahí y de una ida al baño no pasa. Bueno, también yo tengo panza de piedra. Hola, morrita. Por lo que más quieras. No le hagas nada. Lo que más quiero. Está muerto. Tú lo mataste. Yo solo defendí a mi niño. Ojo por ojo. Pariente por pariente. No, por favor. Vas a tener que matar a mí primero. A mi hijo no. Quiero que sientas lo que se siente. Fueron ellos. Ellos le hicieron esto a mi muchacho. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿3 nachas? 4 labios. Más 3 silicones y un mentón, no más. Voy a tener que conseguir más químicos a como de lugar. ¿Para qué crees que se inventaron las puertas? Qué mendiga costumbre es adentrarse en tocar. ¿Qué quieres con él? Sí, qué delicada. ¿Qué quieres? La Araceli se fue de volada porque la vieja con la que vino se le puso re malo el chamaco. Se fueron en la camioneta que maneja el Joaquín. Yo creo que se fueron directito al hospital. ¿Y cómo a qué horas? Apenas, hace 2 minutitos. No, pendejo. Que como a qué horas te pregunté por cosas que no me importan. Ay, ya, Cornelia, déjate de ching... Tengo demasiado trabajo como para estar perdiendo el tiempo en pendejo. Por Dios. ¿O que a poco te gusta esa vieja? Ay, no, guácatela cero. Pero a ver, una pregunta, mi reina. Tú me dices que yo sea tus ojos y vigilo. Que sea tus orejas y yo oigo todo, vengo y te lo soplo. Y entonces, aparte, tú me las armas de pedo. Pues ahorita te digo que te calles. Cállate. A mí me vale madres Araceli y la amiga de Araceli y los hijitos y el presidente y tú también, ¿eh? Tú también me vales madre. Oye, ¿tú qué traes, eh? ¿Por qué estás tan rejega hoy? Enriqueta, la vieja se está convulsionando. Madre, lo que me faltaba. Háblale a Fernando, dile que se venga de volada. Sí, que tenemos una emergencia y cuidado, allá afuera. Las viejas estas no se deben de enterar de nada y menos la hermana. Abusada. Sálvale el pellejo a esa babosa. Mi marido puede ser de todo, pero asesino no es. Más bien yo diría que es bastante cobarde, muy cobarde. ¿Cobarde? Yo no estaría tan seguro. Tú no vives con él desde hace 5 años como yo, indio. Yo lo conozco. Pues algo pasó. Porque últimamente lo he visto muy gallito. Acabo de pedir el divorcio. Te lo digo para que sepas que Junio y yo ya no tenemos nada que ver. ¿Ok? Ponle juguito en los labios a ver si reacciona con el sabor. Me está viendo los ojos. Salvador, mi amor, ¿me oyes? ¿Qué te duele, Salvador? Mi niño, no te duermas, por favor. Mírame, dime algo, mi amor, ¿qué tienes, chavita? Ay, apúrale, güey. Manejas como viejita tlaquepaque. Chavo, ya estamos más cerca del seguro. Ay, pero si Sara no está afiliada, bruto. ¿No te estoy diciendo que acaba de llegar y no tiene chamba? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a una clínica privada o qué? No tengo dinero, por Dios. Bueno, al hospital civil, entonces. Ahí te atienden horrible, pero bueno, te atienden. Eso sí, dicen que los doctores son buenos. Apúrale, Joaquín, de verdad. Vamos. Oye, Sara, ¿quién es ese tipo que estaba ahí cuando se desmayó, eh? No sé, no tengo ni idea, pero me dio mucho miedo. Parece que se quería llevar a mi niño. Rápido.